modelos en 3D, ¿va? Entonces, primero voy a presentar rápidamente para la gente que no me ubique y ya posteriormente voy a mostrar todos los procesos que yo utilizo en mi trabajo, ¿va? Va a ser una guía para el modelado 3D, pero aquí la clave justamente son los efectos visuales. Entonces, enfocado a eso, debemos de tener en cuenta ciertas guías que nos van a ayudar para que podamos entregar nuestro modelo ya en la cadena de producción, ¿no? Que está dependiendo de procesos anteriores y posteriores. No es algo aislado, entonces tenemos que tener varias cosas en cuenta. ¿Va que va? Pues yo soy Choc Santos, Carlos Adán Santos Moreno. Tengo una licenciatura en animación y arte digital y justamente una concentración en animación y efectos visuales. He sido generalista 3D, artista digital y actualmente me desempeño como director de arte en mi propio estudio. Y últimamente en estos años me he desempeñado como instructor en animación justamente, que he estado en colegio con educación Montessori, agencias de publicidad, pero últimamente mi enfoque principalmente pues es en la licenciatura y en el posgrado de animación en la UC. Y bueno, ¿cuáles son los principios que yo utilizo al momento de modelar ese tipo de personajes, cierto? Tanto modelos orgánicos como inorgánicos. Todo, al final del día, todos esos trabajos se enfocan en la base que la gente de animación tradicional nos ha dado. ¿De qué estoy hablando? Justamente de lo que nosotros conocemos como las Biblias de animación. Las Biblias de animación no solamente se utilizan en los procesos 2D, sino también en las cosas de 3D. Y básicamente, pues partimos de lo que se hizo tradicionalmente, ¿cierto? En vez de utilizar lápiz y papel como la gente y todos los animadores de la industria 2D han empleado, nosotros trasladamos esa tecnología a lo que ahora utilizamos actualmente con las herramientas de estos momentos, pero son los mismos principios. Entonces, ¿dónde se encuentra justamente el modelado, no? Si yo les muestro este personaje ya iluminado, ya con texturas, con pelaje y todo eso, debemos de considerar cuál fue, perdón, ajá. Ah, escuché un ruido. El paso inicial, ¿cierto? Y, estoy escuchando ruido, ok. Ajá, entonces, el paso inicial, pues es justamente la imagen de arriba, ¿cierto? Si yo no tengo una geometría bien hecha, no puedo emplear ni pelaje, ni textura, ni UVs, ni mapeo de nada para poder seguir con el proceso. El modelado es el paso principal en todo el proceso de animación, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son algunos de los tips que vamos a ver ahorita que yo utilizo en mi trabajo diario para que podamos entregar justamente un modelado bien hecho? ¿Va que va? El primero, y repito, todo esto pues ya está definido, ¿no? No es encontrar algo como nuevo, encontrar ahí el hilo negro. Ya estuvo previamente masterizado por los animadores de Disney, ¿no? Con los 12 principios de animación, con las técnicas que utilizan estas dos Biblias. Entonces, todo eso lo pasamos al 3D de la siguiente manera. El primer principio a utilizar, justamente, pues son algo que se llaman las siluetas. Y esto nosotros en 2D automáticamente lo tenemos en cuenta, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia justamente a considerar, ¿no? De 2D a 3D. Pues en 2D nada más tenemos una vista. Tenemos la vista, papel y el trazo y podemos justamente evaluar si la silueta se transmite de manera correcta. Pero ¿qué pasa al momento de hacerlo en 3D? Pues tenemos un modelo que tenemos que estar rotando, ¿cierto? Evaluando en todos los ángulos para que al final la silueta no solamente sea efectiva en una vista, sino en toda la rotación completa. Un ejemplo aquí va, ¿no? Yo tengo estos diseños que realicé hace
algunos años. Perdón, Choc, Sí. no estás compartiendo pantalla. Ay, ¿no estoy compartiendo pantalla? No. Ah, yo estoy hablando aquí. Siempre me pasa lo mismo. Aquí está. Ok. Va que va. Entonces, aquí está justamente lo que les hablaba, ¿no? Ah, nada más voy a regresar entonces un poquito a lo que mencionaba para que puedan ver de lo que estaba hablando, ¿vale? ¿Qué hago con estos modelos, no? En 3D. Considerar los tips que les mencionaba, ¿no? Justamente. En cada uno de estos tenemos, por ejemplo, lo de la silueta, ¿no? Aquí están las Biblias de animación que hablábamos, el The Illusion of Life y el kit de supervivencia de los animadores, ¿vale? Entonces, justamente las herramientas de las que hablaba, que utilizaban los artistas tradicionales, pues ahora nosotros utilizamos algo muy similar, ¿no? Pero acorde a las necesidades que la computadora nos pide, ¿vale? Entonces, en este ejemplo del mamut que les hablaba, pues nosotros tenemos que tener en cuenta el primer paso que está hasta acá arriba, ¿cierto? Para poder realizar todos los pasos posteriores. Entonces yo para llegar a este resultado final, pues tuve que haber pasado por todo esto, ¿no? Para poderle meter pelaje e iluminación y texturas, pues tuve que haber tenido un modelo bien realizado, considerando los principios que vamos a mostrar ahora sí, ¿no? En este momento. Estaba hablando de la silueta justamente. En esos ejemplos que están viendo, pues esta parte de 2D ya está, digamos, realizada. Expresiones, pruebas de color, posiciones, vistas laterales, de frente, que son las ortográficas para el modelado, ¿cierto? Pero ¿cómo lo puedo yo evaluar en 3D? Si yo aquí muestro, por ejemplo, este personaje, bueno, que justamente está acá, ¿no? Nada más para, ajá, es ese dragón que hice acá, ¿no? Después de hacer las pruebas de colores y la vista lateral y frontal, pues ahora sí voy a evaluarlo en 3D. Entonces, si yo agarro mi modelo, lo que voy a hacer no solamente es evaluarlo de una vista, ¿cierto? Tengo que darle en constante rotación esta evaluación para poder ver si la silueta se traslada de manera efectiva, ¿vale? Entonces, justamente en este paso yo puedo seguir moviendo y evaluando los puntos para que pueda checar cualquier ángulo en donde la silueta pueda perderse, ¿no? Por ejemplo, aquí digamos, aquí se pueden como encimar las formas, ¿cierto? Pero también hay que considerar que está, digamos, en pose neutra. Entonces, muy probablemente el personaje no se verá así, ¿no? Es decir, con las alas tiesas y todo eso. Ya tendría alguna animación, ya tendría alguna pose donde nuevamente buscaríamos esta forma súper bien definida, ¿vale? Pero a este paso y a este nivel, bueno, pues de forma lateral y de forma frontal, digamos que cumple. La silueta está clara, está correcta y podemos proseguir con lo siguiente, ¿vale? Me regreso acá. Entonces, aquí, por ejemplo, de este lado, tengo varios luchadores que hicimos, ¿no? En algún momento. En 3D es lo mismo. Aquí están todos de forma posada, de forma neutral, pero si nos fijamos, cada una de las máscaras, a excepción de los personajes principales, que en este caso son el Santo y Blue Demon, ¿no? Y el personaje principal, que es este del centro, todos tienen algo en las máscaras que ayuda a siluetear, ¿cierto? Toda su figura en general. Entonces, eso refuerza y ayuda a que distingamos de mejor manera cada uno de los personajes, ¿vale? Entonces, ¿qué podríamos decir de la silueta en 3D? Primero, enfocarnos en la forma, ¿sí? Las formas complejas son una combinación de formas simples. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Los rasgos, hay que identificar las formas más destacadas primero y luego ya irnos con las cosas más específicas. Y es justamente lo que menciono en este paso, ¿cierto? Antes de empezar a meternos, por ejemplo, en este personaje, ¿no? Que tiene muchas cosas en su cuerpo, primero voy a ver que la forma general se transmita de manera correcta, ¿vale? Y bueno, el último paso, pues son referencias.
hay que balancear el uso de hojas de modelado. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo aquí nuevamente mi dragoncito, aquí puedo ver las hojas de modelado que previamente diseñé, ¿cierto? Pero va a llegar un punto en el que si yo estoy trabajando de manera ortográfica, es decir, de vista frontal y de vista lateral, pues ya no me van a machar porque al final del día son cosas que se hicieron en 2D, ¿cierto? Es material ortográfico. Entonces, tengo que llegar a un punto en el que tengo que aislar nuevamente estas hojas de modelado y continuar con la silueta del personaje, pero ya en 3/4 y nuevamente rotando todo el modelo. Entonces, no hay que, es como un problema común que se tiene, sobre todo con los principiantes, de que nos podemos apegar muchísimo a las hojas de modelado y va a haber un punto en el que no van a machar, ¿cierto? Por este diseño necesariamente ortográfico que utilizamos. Entonces, ahí hay que recurrir nuevamente a los principios de animación, personalidad, exageración y todo esto para ver si la silueta, perdón, se puede reforzar ya prescindiendo de estas hojas de modelado, ¿vale? Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, el reto de modelar una mano y quiero utilizar estos consejos de forma, rasgos y referencias, pues podemos leer de nuevo que las formas complejas son una combinación de formas simples. A veces, antes de empezar a modelar una sola figura, sobre todo orgánica, ¿no? Que parte de una malla completa, sin cortes ni nada, se me puede complicar muy rápido. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que esto se me facilite un poco más? Pues puedo abstraer, ¿no? Entonces, antes de llegar a este nivel de detalle, empiezo con esta, ¿cierto? Y no es de que esta la vaya a usar al final. Si yo aquí activo la malla, pues podemos ver que todo esto es encima, con la palma abstraída, ¿vea? Pero es un buen punto para saber más o menos cómo se van a distribuir las caras en este paso inicial. Entonces, igual si yo silueteo, pues la forma es bastante efectiva, ¿cierto? Tenemos los dedos, tenemos la separación, entonces podemos darnos una idea de cuántas caras pueden funcionar acá, qué figura geométrica básica, ¿cierto? Puedo comenzar a utilizar para después ya irme a algo mucho más complejo, ¿vale? Que de igual manera la silueta funciona de manera efectiva. Y ya justamente como último paso, pues empezamos con todos los detalles finales para llegar a algo muchísimo más realista dependiendo de lo que nos están pidiendo. Ok, entonces, ese es el primer punto, la silueta. El segundo punto que considero y que va ligado a esto, a este paso inicial, pues es el detalle. ¿Vale? Aquí lo pongo. Ajá, ok. Entonces, si comparamos los dos modelos, yo tengo aquí del lado izquierdo algo con malla relativamente ligera, ¿no? No tan densa. ¿A qué me refiero con eso de que no tenemos tanta geometría, ¿no? Pero si vemos este modelo, pues ya se necesitaría muchísima más para poder alcanzar este nivel de detalle. Pero el detalle solamente se aplica una vez que la parte básica ya se completó. ¿Cuál sería la parte básica en este ejemplo? La nariz, los ojos, tal vez empezar a marcar la oreja. Las partes fundamentales en este caso, pues es un gorila, entonces en un ser vivo, ¿no? Ya que tenemos estos rasgos modelados, ya podemos empezar a meternos en las partes más minuciosas. Entonces, en este punto podemos considerar lo siguiente. Tener en cuenta los límites técnicos y artísticos que nos están dando. Muchas veces nos van a decir que no nos pasemos de cierto número de polígonos. A veces nos pueden decir tal vez que no tenemos límite, pero
si estamos en una producción justamente de nuevo, ¿no? Hablando de este proceso que está ligado a todo lo demás, pues seguramente sí hay un límite de polígonos. Entonces, eso ya lo tenemos como primer límite para considerar el nivel de detalle que vamos a aplicar. Emplear los niveles de detalle quiere decir que, si se fijan en esta malla que hice, el cuerpo tiene mucho menos densidad que el rostro, porque tal vez el rostro se va a animar, ¿cierto? Entonces, permítame, entonces tengo que enfocarme en poner más detalle en las partes más importantes. Casi siempre las partes más importantes en un personaje, pues es la cara, ¿cierto? Porque si va a gesticular, si va a expresar o va a realizar algún tipo de acción, muchas veces nos enfocamos en la cara. Y no solamente en el 3D, ¿cierto? Esto pasa siempre en la animación, en el cine, en cualquier medio artístico. La cara es algo muy importante. Y nuevamente reforzar esta idea de trabajar de general a particular. ¿Va? Entonces, ¿qué quiere decir esto de general a particular? Si yo muestro el cuerpo completo del Balrog, pues va a haber un punto en el que tenga que hacer de todo y no estarme enfocando en una sola parte. Es decir, puedo fijar cierto tiempo para hacer los detalles de la cara, luego cierto tiempo para enfocarme en el cuerpo, en las piernas, luego en las extremidades, las otras extremidades, ¿no? La cola, las manos, las alas, pero no pasarme del tiempo máximo para que no me quede viciado en ciertas secciones, ¿sale? Entonces, ir como recorriendo todo el cuerpo, todo el modelo, para poder ver de manera general cómo van las proporciones, la silueta nuevamente y el detalle, ¿no? Que es en lo que nos estamos enfocando en este punto. Entonces, justamente después de tener, en este caso, la pose neutral con el Balrog, pues ya puede empezar a posarlo en distintas poses dependiendo de lo que necesite, ¿cierto? Y ya el nivel de detalle más alto, pues nuevamente será enfocado en la cara. Entonces, a pesar de que el cuerpo tiene igual detalle, podemos ver que, o les puedo decir, que el detalle, la zona en la que más tiempo le enfoqué, pues fue justamente el rostro. Y esto depende mucho de, justamente, ¿no? De los shots que vamos a estar utilizando en la producción. Si ya sabemos que de entrada vamos a tener muchos close-ups o diálogo o medium shots, pues naturalmente del torso para arriba, pues debemos de meterle más tiempo para este detalle. Entonces, ya llevamos 2 puntos, ¿cierto? La parte de la silueta y el detalle. El tercer punto es la escala. En este caso, estamos hablando, y aquí voy a poner un ejemplo también. Ay, perdón. Aquí tengo una ciudad, ¿no? Que igual, si yo trato de siluetearla, pues más o menos las siluetas están efectivas. Puedo mover, a lo mejor, aquí mis props que previamente modelé, como duplicarlos para reforzar la silueta. Entonces ir evaluando. El detalle es muy mínimo porque tal vez este modelo en particular, ¿no? Va a ser usado para el fondo, tal vez. ¿Sí? Entonces no necesito tanto detalle. Y se fijan igual, la geometría está súper ligera, ¿no? No necesitamos más porque seguramente para este modelo no voy a estar yéndome súper dentro con la cámara. Si yo fijo aquí un encuadre, tal vez la cámara va a estar súper alejada, ¿sale? Y todavía más, si yo tengo modelos más detallados al frente, esto lo puedo mandar más al fondo, pero con ese detalle que se hizo, basta, ¿cierto? Entonces, ¿la escala dónde entra? La escala entra como referencia al momento de hacer cosas que estén basadas en la vida real. Es decir, si yo voy a hacer edificios, pues tengo que fijarme
que a lo mejor las calles estén en proporción correcta, ¿vale? Si yo voy a tener aquí, por ejemplo, un castillo, voy a fijarme que la escala de las ventanas corresponda al tamaño de la puerta, al tamaño del puente que está acá, al tamaño de igual los ventanales que están hasta acá arriba, las torres y demás. Es muy fácil perdernos de repente con la escala, sobre todo en construcciones. Por ejemplo, una mesa. Si nosotros ahorita tratamos de hacer una mesa, la vamos a realizar de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque es una figura geométrica. Un prisma rectangular, lo extruimos 4 patas y se acabó. Pero el chiste viene al momento justamente de considerar la escala. La escala es el tamaño, en este caso, de las patas, de la tabla, el grosor de la tabla, y ya poniéndola en un ambiente, en este caso sería a lo mejor una cocina, puedes ver justamente si queda el tamaño de manera correcta y también considerando los personajes, ¿cierto? Para esto lo más fácil pues es usar referencias, referencias de mesas o en este caso de torres, ¿no? Por ejemplo acá, estas columnas de hasta acá abajo, ¿no? Aquí las vemos que ya están a una escala correcta y que aquí si yo pongo un personaje en esta escala, pues quedaría a la perfección, ¿no? Porque todo esto ya estuvo checado anteriormente. Si yo de repente, por ejemplo, estos bloques los hiciera más grandes, pues posiblemente ya no se verían tan realistas y tan creíbles. Ahí. Acá, por ejemplo, ¿no? Algo así, tal vez, ¿no? Están todos centrados, pero si yo los centraría algo así, como todos están en un solo, pues a lo mejor ya se ve demasiado grande, ¿cierto? Entonces, eso también hay que considerar al momento de hacer la escala. Y nuevamente, ¿no? Muchas veces la parte de la escala, detalle y silueta tiene que ver con el encuadre. Entonces, porque nuevamente, ¿no? En 2D nosotros tenemos la vista fijada, pero en 3D esto puede cambiar bastante. Tenemos toda la, justamente, ¿no? Toda la tercera dimensión para decidir cómo mostrar el modelo. Entonces, si yo silueteo esto, silueteo, pues igual, depende de mi encuadre, tengo que buscar que las figuras se noten de la manera más efectiva posible, ¿no? Así tal vez puedo identificar rápidamente que estoy hablando de un castillo, ¿cierto? Primer tip. Segundo tip, nivel de detalle. Este detalle tan básico me funciona para el encuadre que estoy utilizando, que en este caso sería, digamos, este. Claro que sí, ¿no? No necesito más, porque mucho del detalle, por ejemplo, acá, ¿no? Aquí si vemos, pues tenemos muy poquita geometría. Pero se va a complementar con los siguientes pasos, que en este caso sería textura, ¿no? Tal vez con una textura bastante bien hecha podemos reforzar este detalle y no clavarnos tanto en modelado, porque también, nuevamente, hay que considerar los límites que nos están dando. Muchas veces, si no es que el 95% de las ocasiones, vamos a necesitar tener nuestros modelos súper optimizados. Porque no solamente va a ser el único modelo, ¿cierto? Que pongamos en la producción. Van a haber personajes, van a haber más props. Entonces, mientras más ligera sea la escena, va a ayudar muchísimo más a optimizar todo el proceso, ¿cierto? Muy bien, entonces, si regreso yo a mi ciudad, aquí la escala, pues me la están dando los edificios solamente, porque no tengo ni carros, no tengo, y como es una ciudad tipo sci-fi, digamos, ¿no? Futurista, pues las calles no son mucha referencia, ¿cierto? Pero tenemos los edificios nos pueden dar esa escala que estamos buscando. Si yo crezco un poco más que este tipo domo, pues a lo mejor ya no es tan creíble, ¿cierto? Porque estas ventanales que tenemos acá, por ejemplo, estos de acá, ¿no? Ya no van a ser constantes comparados con estos de acá, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que considerar todo eso
todos los elementos en los modelos para ver si la escala corresponde. Aquí, por ejemplo, tengo estas estructuras, pero si vemos hasta de vista cenital, podemos checar cómo los módulos, es decir, estos y estos, pues son proporcionales uno al otro, ¿cierto? El tamaño nos funciona para este ejercicio. Entonces, tercer tip, escala, ¿va? Siguiente. Ok. Hay algo que se llama optimización. Y en la optimización, ahí sí vamos a clavarnos mucho en la geometría y en el contaje del modelo, los polígonos. Aquí puse de ejemplo esta nave, que también tengo por acá. Y vamos a comparar estos dos modelos. Bueno, ahí ya vieron la malla, pero si yo los apago, se ven iguales, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que si yo ya pongo ahora sí la malla, veamos esta, es súper ligera. ¿A qué me refiero con ligera? Pues tiene muy pocas caras. Aquí está una cara, otra cara, ¿cierto? Pero veamos este de acá. Las caras se triplicaron, casi, ¿no? Si no es que más. Y esto, nuevamente, si yo considero que voy a pasar este modelo a un animador o a un rigger para que le ponga un esqueleto y se pueda mover, o a la gente de render, pues va a complicar mucho el proceso. Lo más que se pueda, hay que tratar de optimizar los modelos para que en dado caso podamos modificar ciertas partes, ¿no? Ay, por ejemplo, si me dicen, agarra el visor a lo más grande, ¿no? Gracias a esta poca geometría que tengo, pues sí podría, ¿cierto? Modificarlo más rápidamente, ¿no? Más grande, más chico. Esta ala, vean aquí nada más tengo dos vértices arriba, entonces igual podría rápidamente modificarlos. Pero ¿qué pasa con este de acá? Ya no va a ser tan fácil, ¿cierto? Y va a ser más pesado. Vean, hasta se tarda más en moverse. Porque tengo muchísima más geometría en esta parte, ¿no? Entonces, no solamente es para poder tener un modelo listo para modificar si es que se requiere, pero también al momento de iluminado, animación y demás, hacerles la chamba más fácil a la gente que va a utilizar el modelo, ¿vale? Si yo checo esta repisa, por ejemplo, podemos ver que la malla está bastante básica, ¿no? También está optimizada. A pesar de que este tiene bastantes vértices, yo puedo agarrar algo y puedo modificar algo, una sección y rápidamente hacer un ajuste si quiero hacer una variación en silueta y en todo lo que dijimos, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la verdadera optimización aquí? Primero hay que tomar en cuenta varias cosas. La primera es de que este modelo en particular pues no se va a mover. Entonces podemos tener este tipo de cosas, ¿no? Triangulares, por ejemplo, que en este caso no nos afecta porque pues no es que como que un bote se vaya a empezar a
mover y hacer caritas y eso, a menos de que sea un personaje con cara y demás, ¿no? Pero en este caso, pues es un prop, ¿cierto? Un prop que va a estar igual si yo tengo un encuadre nuevamente, entonces estamos viendo que el encuadre es bastante importante. Un encuadre de, no sé, un cuarto y el estante va a estar por acá, ¿no? El nivel de detalle que se necesita, pues no es mucho. Entonces, en la parte de modelado, yo puedo simplemente modelar, y aquí hay unos cortes, por ejemplo, extra para que me ayude con este, lo llamamos bevel nosotros, ¿no? Suavizado, que aquí a esta vista podemos decir, wow, esta parte está muy densa, pero funciona. Funciona considerando nuevamente que el modelo no se va a ver en primer plano, tal vez, ¿no? Entonces, si yo veo el render de esto, de este modelo súper básico, ¿cómo se vería ya aplicando la textura? Pues algo bastante funcional, porque la textura está haciendo la chamba, digamos, en este caso, de darle el detalle necesario. Entonces, igual podemos ver que el modelo no lo es todo, ¿cierto? Si tenemos una buena textura, en este caso, de estos props, bien realizada, podemos resolver, ¿no? El modelado de manera muy efectiva. ¿Va que va? El siguiente paso es reciclar. Y en este ejemplo en esta imagen que tenemos, pues es como muy directo el ejemplo, ¿no? Reciclar props. En un videojuego, pues vemos en todas las escenas barriles arrumbados, cajas, escritorios, cosas que van a ayudar a, a ambientar, ¿no? Toda la escena. Y justamente es lo que se hizo en este ejemplo igual. Si yo voy a poner varias torres, pues puedo reciclar el mismo modelo, ¿no? En este ejemplo, pues es algo muy sencillo, pero se puede aplicar para todo, ¿no? Los ventanales también se pueden reciclar, las torres, y justamente en estas formas tan sencillas, ir variando el tamaño y proporción para que no todo se vea igual. Entonces, tratar de considerar este reciclado para todo lo que se pueda. Si yo pongo este modelo que hice, ¿dónde sería la parte en donde yo reciclé geometría? Pues en todos los tentáculos, ¿cierto? No tengo que estar haciendo uno por uno. En este caso puse el mismo, lo dupliqué como referencia para ver cómo se veía nuevamente todo lo que estamos diciendo. La silueta, el nivel de detalle en este momento, el reciclado de las cosas, ¿no? Y la optimización, ¿cierto? Entonces, si vemos estas ideas y estos tips, pues se van complementando uno con otro. En este paso, ya muy cercano al final, pues usé un solo tentáculo y para reforzar la silueta y variar el detalle, perdón, pues sí le puedo modificar un poco las formas, ¿no? Y nuevamente, estos tentáculos están optimizados para que yo pueda moverlos de manera sencilla, ¿cierto? Y no tenga que estarme preocupando por, por alentar el proceso si mi modelo está bien hecho. En la ciudad igual, pues hubo bastante reciclado, ¿no? Sobre todo en las torres. Aquí ya varié un poquito el tamaño para reforzar la silueta, ¿cierto? Y en la repisa, pues igual. Claro ejemplo, las tazas, ¿no? ¿Qué pasa con la mano? ¿Se pueden reciclar dedos? Pues tal vez en este paso, ¿cierto? Si vemos, tienen las mismas caras, la misma distribución de caras. El pulgar tal vez lo haríamos aparte. Pero estos 4 deditos podemos empezar, o sea, como paso inicial, a reciclar estas partes geométricas. Las pegamos a la masa principal y luego ya nos enfocamos en darle
forma particular a cada una de las extremidades. ¿Cierto? Entonces, hasta en este paso se puede reciclar eso, porque al final del día hay que considerar que el tiempo vale muchísimo, ¿no? Y hay que entregar lo que decían muchas personas de la industria, ¿no? Lo más rápido posible, pero con la mejor calidad posible también. No solamente es entregarlo lo más rápido porque sí, ¿cierto? Mal hecho, sino algo que funcione, que sea funcional. ¿Cómo alcanzamos esta funcionalidad? Con una geometría bien hecha, considerando todo lo que estamos hablando. Y bueno, el último paso, pues es justamente la topología. La topología, pues ya es algo en lo que nos enfocamos muchísimo, que es la distribución de la geometría, de estas caras de las que estamos hablando. Si alcanzamos a ver esta imagen de esta escultura que hice, pues tenemos dos mallas. Esta malla, al igual que las pasadas, están bastante optimizadas, ¿cierto? Porque casi podemos contar las caras, ¿no? 1, 2, 3. Pero ven estas de acá. Es casi infinito el nivel de detalle que tiene, ¿no? En cuanto a caras. No podemos contarlas porque son muchísimas. Pero vean el resultado hasta donde va ahorita. Este resultado de esculpido, que no es para nada el nivel de detalle final, ¿no? Pero se alcanzó con esta cantidad de caras y con esta también. La diferencia es de que si utilizo este modelo, mi computadora no va a explotar, ¿cierto? Si yo trato de gesticular esto, a menos de que tenga un monstruo, bueno, 10 monstruos de computadoras, va a funcionar. Porque es muy densa la malla y no es nada óptima. Entonces, justamente estamos regresando a los otros principios, ¿cierto? Optimización, escala podría ser las, con las partes anatómicas, pero igual al detalle, ¿no? Y a la silueta, que si se fijan, pues lo consideramos en todo momento, ¿no? Entonces, la topología, pues ya tiene que ver mucho con la expresión. Si es un personaje, tenemos que tener aros alrededor de los ojos, alrededor de la cara, para que pueda gesticular, para que pueda realizar animación como se debe, ¿no? Y podemos pasarlo al siguiente departamento, que en este caso tal vez sería textura, ¿no? Para ya ponerle color, esqueleto y empezarlo a animar. Entonces, este modelo que igual ya tiene unos años, podemos verle de igual manera la topología, que está bastante óptima, ¿cierto? Y está en pose neutral. Entonces, esto seguramente, bueno, seguramente, pero no me dio problemas, porque se trató de hacer la malla de manera lo más óptimo posible, ¿cierto? Teniendo en cuenta todos los principios que mencionamos anteriormente. Y pues bueno, estos son los 6 tips que me sirven bastante a mí y espero que los puedan aplicar ustedes en sus proyectos. No sé si haya dudas o comentarios. Cosas que quieran preguntar. Chicos, Crista, Mariana, pues me parece que lo de Choc es una ilustración demasiado buena, pero ustedes seguramente tienen alguna duda más específica. Andrés. Pues bueno, no, así que tú digas, una duda específica, pues no, por el momento no. Choc, pues seguramente todos están impresionados con el trabajo que les muestras, ¿no? Con la forma de los avances
pues desde un plano, ¿no? Hasta cómo lo hiciste con esta rotación y demás. Realmente es impactante el trabajo que nos presentas hoy, Choc. Muchas gracias. Está chulo. Sí, espero que les haya ayudado y cualquier cosa ya saben que pueden escribirme, ¿no? Cualquier duda que les surja. Choc, ¿nos regalarías tus redes sociales para que, pues, si alguno de ellos quisiera contactar o conocer más de tu trabajo, Sí, claro. tengan la posibilidad de contactar por ahí contigo? Sí, aquí la escribo para que no haya pierde. Ah, excelente. Pues casi siempre, ay, ¿se puede? Sí. Ahí está. Ajá, en Instagram me pueden encontrar como Choc Saints. Ajá. Y mi correo es igual, nada más con @gmail.com. .com. Entonces, en las redes pues me pueden agregar y ya podemos ahí conversar con cualquier duda que tengan. Choc, me gustaría regresar un poquito Sí, hacia tus inicios, con dos preguntas como muy, muy básicas, a lo mejor para conocer un poco más de, de ti en lo personal. sí, ¿Cómo claro. fue que tomaste la decisión? ¿Qué te llevó o qué te impulsó? ¿Por qué decidiste hacer estos trabajos y, bueno, estudiar ello? Sí, pues desde chiquito me ha gustado dibujar. Siempre disfrutaba eso, pero al momento de ver, recuerdo en la prepa, mis dibujos comparados con los de mis compañeros, pues no, dije, wow, sí me falta muchísimo. Pero yo en la vida había considerado como dedicarme a esto. No sabía que existía una carrera, ¿no?, de animación, porque justamente yo fui, creo que de las primeras carreras formales aquí en el país de, en inscribirme, ¿cierto? Entonces, recuerdo que ya me empecé un poco a informar de en lo que consistía la carrera, porque ya sabes, todos los pósters, ¿no? Venían personajes de videojuegos, entonces eso es lo que llamaban, ¿no? Eso es lo que yo hago, juego videojuegos, me encanta Star Wars, me encanta El Señor de los Anillos, pues todas las películas de fantasía, de ciencia ficción. Entonces, en esa pequeña plática que tuve con el director de carrera de ese momento, me convenció por completo. Y ya lo demás fue clavarme muchísimo en la técnica porque justamente veía a mis compañeros de la carrera y pues son personas súper talentosas, ¿no? Entonces ese era mi primer estándar, como llegar a ese nivel. Y yo siento que lo que me gustó, bueno, perdón, no, lo que me sirvió bastante fue que me gustaba muchísimo esto. Me gustaba muchísimo dibujar un monstruo, ver la película más fantasiosa, obviamente todos los superhéroes, ¿no? Amo a Batman, todas las animaciones. Entonces, todo eso si de entrada me gustaba muchísimo, eh, esa misma energía pues la aplicaba al trabajo. Entonces, al momento de graduarme, pues fue donde empecé a perfeccionar mi técnica lo más que se pudiera para poder conseguir empleo, ¿no? Y la sigo perfeccionando con estos y practicando, ¿no? Con estos principios que estoy mencionando. Choc, pues sí, sin duda, seguramente la inspiración que veías y la competencia que veías con los chicos de generación, pues siempre te va llevando. Y hoy en día, bueno, pues tener este posgrado, tener esta expertise, ¿no? En esta área, eh, ¿por qué te llamó más el 3D? ¿Cómo lo decidiste? Sí, creo que es lo mismo que estaba mencionando al principio con la onda de la silueta. Creo que lo padre del 3D es que lo puedes girar, ¿no? Entonces no solamente tiene una vista. Me encanta pintar, siempre pinto también, pero el 3D es ese siguiente paso, ¿no? En el que para mí el personaje pues ya tiene un nivel muchísimo más profundo, ¿no? Entonces, me encanta estar esculpiendo y rotando y estar evaluando todos los poros, ¿no? Las diferentes zonas de un personaje. Entonces,
que también puedes hacer, ¿no? En una ilustración o en un personaje en 2D, pero como pudimos ver, al aplicarlo en la tercera dimensión, pues puedes rotarlo de todas las maneras que quieras. Entonces, eso me gusta muchísimo. Me gusta bastante que al momento de iluminarlo, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos ahorita, pues, que del orco, ¿no? Me encanta ponerle las sombras y que se vea toda la, cómo caen, ¿no? A través del rostro. Entonces, eso solamente se puede hacer, se puede hacer en 3D, ¿no? Esta luz interactiva, esta manera de ir evaluando y rotando el personaje en un espacio tridimensional. En un dibujo, pues, es diferente, porque si lo quieres de otra pose, pues lo vuelves a dibujar, ¿cierto? Desde cero. Pero aquí con un modelo que tengas base, pues puedes irlo evaluando y para muchas personas es difícil, ¿no? Como manipularlo y a veces frustrante, pero yo he como encontrado ese goce en evaluar el personaje, y moverlo, moldearlo y demás. Oye, y por último, ¿tienes como tu hijo favorito, como tu personaje, el que tienes ahí muy cuidado, no sé cómo llamarlo? Sí, pues creo que tenemos mucho cariño por todos estos. Les tengo bastante. Bueno, el dragón que les enseñé fue uno de mis primeros personajes. Obviamente, pues le tengo mucho cariño por eso, pero en esta parte, estos luchadores que hicimos para Victoria, aquí no se ve tanto, pero el puerco que creamos me encantó. El diseño, justamente, ¿no? Primero en 2D y luego la forma en la que quedó en 3D me gustó muchísimo y no solo él, pero todos los demás, cómo quedaron ya pasados a 3D, me encantó. Perfecto, chicos, pues aprovechen a Choc, que hoy que tenemos tiempo y espacio de él, saquen todas sus dudas. Yo tengo que preguntar, ¿has esculpido como tal en, no sé, en barro, en este que es como foamy maleable o algo así, fuera de malla? Sí, y de hecho iba a traerlo, pero se me olvidó. Sí tengo ahí todavía una escultura que hice hace unas semanitas, pero es lo mismo, ¿no? Estaba mencionando cómo todo parte del 2D. De igual manera, esto también no solamente parte de un dibujo, sino también de una escultura de plastilina, ¿no? Entonces, sí, eso en la escuela tuve clases de esculpido y me eché mi humano en plastilina, un personaje creado que era un centauro, no recuerdo, igual en plastilina, todo análogo, y también hicimos un esqueleto desde cero. Ese no me quedó tan bien, pero ya lo he ido como mejorando. Pero el último que tenía también, luego te lo enseño para que lo vayas viendo. Y también partió de un dibujo que tenía una idea y justamente ahí conscientemente lo que quería era verlo físicamente, en plastilina, para experimentar, ¿no? Un poquito, porque a veces podemos pasarnos directamente del dibujo al 3D. En este caso sí quería dibujo, escultura y 3D. Entonces sí considero seguir practicando la escultura más adelante también. Ah, gracias. No, a ti, gracias. Choc, pues si no tenemos más dudas, más preguntas, ya tenemos tus redes sociales y bueno, pues que se acerquen contigo para conocer más de tu trabajo, Choc. Sí, claro, muchas gracias por invitarme. Crista, Mariana, André, pues muchas gracias.